Hola compañeros alumnos y alumnas, vamos a revisar el día de hoy de manera muy sintética nuestra presentación sobre lo que sería el surgimiento de las ciencias sociales. Es lo que revisamos en clase, pero esta vez vamos a hacer una especie de síntesis eh, sobre la presentación. Y bueno, recuerden que vamos a partir de la Edad Media, fin de la Edad Media, en el siglo XIV, en la época del Renacimiento, y vamos a referirnos a una serie de eventos que marcaron el paso del mundo medieval al mundo moderno, y ahí vamos a tener la caída de Constantinopla, la vuelta a la antigüedad clásica, el fin del teocentrismo, la emergencia de una nueva clase social que es la burguesía y la invención de la imprenta, así como el descubrimiento de América, la reforma y la contrarreforma. Luego tenemos a los precursores de la ciencia moderna, que serían quienes van a sentar las bases del método científico. Tenemos a Bacon. Digamos que Bacon va a centrar su interés en la investigación y en la observación. Y luego tenemos a Galileo, que va a dar el énfasis en lo que sería el uso de la matemática con esta afirmación que hace sobre el hecho de que Dios ha escrito el libro de la naturaleza en lenguaje matemático, por lo cual se puede medir y se puede contar y cuantificar. Luego tenemos a Copérnico, que establece el fin de la teoría heliocéntrica, y luego tenemos a Descartes, que con él aparece el dualismo absoluto entre la mente y la materia, y que en este caso, bueno, explicábamos cómo rompió con Aristóteles. Luego tenemos a Kepler, que va a descubrir que los planetas tienen órbitas sobre los cuales giran alrededor del Sol, y luego decíamos que Newton sintetiza las ideas de todos los anteriores, y de esta manera surge la ciencia moderna y se inicia la modernidad en el siglo XV. Y luego decíamos que, bueno, teníamos que retomar a Descartes con su dualismo entre la mente y la materia, precisamente porque Descartes, con este hecho, lo que hace es que explica, a partir de él surgen dos realidades diferentes que se van a regir por leyes diferentes, y bueno, nos referimos a la realidad mental, a la res cognitas, y a la realidad física, que es la res extensa. Luego tenemos, decíamos que desde el punto de vista epistemológico, tenemos dos elementos, el sujeto que conoce y el objeto del conocimiento. Y luego también decíamos que va a existir, pues, del lado de la realidad física, existe una realidad física a la cual pertenecen el cuerpo, los animales y la naturaleza, la cual se rige por leyes matemáticas que es posible conocer y que además es cuantificable. Y del lado de la res cogitans, de la realidad mental, decíamos que solo el sujeto, por medio de la intuición y las ideas innatas, puede proporcionar contenidos y procedimientos verdaderos para describir la realidad, es decir, que solamente podemos conocer a través de la razón. Surgiendo así la ciencia moderna, y decíamos que, bueno, los postulados de Newton van a ser sintetizados por Heinrich Hertz, quien va a decir que no pueden ser objeto de nuestro conocimiento los absolutos del tiempo, el espacio y la materia, y que por lo tanto solamente podemos acceder a lo que serían tiempos definidos, cantidades de espacio y de materia, es decir, minutos, horas, centímetros, metros y gramos. Y bueno, con esto decíamos que Heinrich Hertz, al sintetizar la física newtoniana, genera un sistema axiomático dentro de la física, y que todas las disciplinas de la física van a tratar de imitar. Es decir, van a tratar de generar axiomas dentro de la realidad que estudian, la hidráulica, la óptica, la electricidad, para generar conceptos, y que las otras protociencias, que son la mecánica, la geometría y la aritmética, van a intentar imitar, surgiendo así, ahora sí, digamos de manera formal, las ciencias naturales. Y decíamos cómo partes de la filosofía comienzan a separarse para formar parte de esas nacientes ciencias naturales. Y decíamos también que vamos a tener así una primera clasificación de las ciencias, las llamadas ciencias exactas, que se dividen en formales o no experimentales, y que ahí vamos a tener
a la matemática y a la lógica, precisamente porque trabajan con abstracciones y que en ese sentido no se sustentan en fenómenos, sino en axiomas, y es decir, verdades que no necesitan ser demostradas. Y luego tenemos a las ciencias naturales, que son las llamadas ciencias experimentales, como la física, la química, la biología, etcétera, y que éstas sí usan el método científico para comprobar hipótesis por medio de la experimentación. Ahora sí, vamos a partir de lo anterior, cómo es que surgen las ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales surgen en un contexto histórico específico de la modernidad, en que se van a dar entre los siglos XVII, XVIII y XIX un conjunto de transformaciones sociales que enmarcan de alguna manera su nacimiento. Y ahí vamos a tener a la Reforma Protestante. Explicábamos un poco que tenía que ver con la ruptura de la unidad que hasta entonces la civilización occidental había encontrado en el cristianismo y que se rompe con la Reforma. Luego tenemos el surgimiento de los estados nacionales. Habíamos comentado de eso, que las naciones, como ahora los conocemos, surgen a partir de la modernidad. Tenemos un fenómeno también intelectual conocido como la Ilustración, la Revolución Industrial en 1775 y finalmente esta serie de transformaciones nos llevan a el evento que va a dar origen a las ciencias sociales, que es la Revolución Francesa, que es la primer crisis de la sociedad occidental en 1789 y que se considera que es una crisis precisamente porque puso en evidencia que los grupos humanos no se rigen por el azar, sino que es necesario estudio sistemático y científico de los grupos humanos, es decir, de la sociedad. De esta manera comienza a configurarse en el horizonte cultural la aparición, la configuración y la legitimación de un conjunto de ciencias que tenían que dar cuenta de la sociedad. Y bueno, decíamos pues cómo en el siglo XIX podemos decir que aparecen ya las ciencias sociales y que están, digamos, conceptualizadas o configuradas precisamente por la sociología, que es la primera gran ciencia social, seguidas de la historia, la economía, etcétera. Y bueno, decíamos que la polémica que surge a partir de la aparición de estas ciencias es si eran realmente ciencias. ¿Por qué? Porque como ya existían las ciencias naturales que tenían y habían desarrollado un método científico que había probado ser eficaz y había dado resultados, bueno, pues se exigía que las ciencias sociales también se apegaran a ese método para dar resultados. Y decíamos pues que a partir de Descartes, que genera estos dos mundos, tendríamos que remitirnos en primer lugar a la realidad física, al mundo físico, que en este sentido, desde el punto de vista epistemológico, aparecen los empiristas, que en donde va a tener una primacía la realidad sobre el sujeto, y en donde dice que el conocimiento proviene de los sentidos, y ahí tenemos a Locke, a Hume y a Berkeley, y cómo cuando surgen las ciencias sociales va a ser Augusto Comte, precisamente apoyado en su predecesor, el conde de Saint-Simon, quien va a optar por llevar o encaminar a las ciencias sociales por el camino del método científico de las ciencias naturales, surgiendo así el llamado positivismo, que busca explicar la sociedad a partir de lo que Durkheim considera como hechos sociales. Es decir, dice Durkheim, los hechos sociales son cosas. Por ejemplo, poníamos ahí la reprobación, pero bueno, podemos poner muchos más. Y cómo pues se adopta en este sentido el método de las ciencias naturales, la metodología cuantitativa adoptada por los positivistas. Y luego teníamos pues por el lado de la realidad mental el surgimiento del racionalismo, en donde decíamos que el sujeto tiene primacía sobre el objeto y decíamos ahí que el conocimiento es una construcción de la mente y que solo la razón nos puede proporcionar conocimiento verdadero. Ahí vamos a tener a Descartes, a Levinas y a Spinoza, y también decíamos que en ese mismo sentido Kant va a cuestionar los modelos del conocimiento hasta entonces conocidos y que va a generar